Este fue un conflicto de patriotas cubanos contra un dictador cubano. El 13 de marzo de 1962, el Estado Mayor Conjunto presentó este documento al secretario de Defensa para su aprobación por el presidente. Es un memorando preparado por los líderes más altos del ejército de los Algunos de los hombres más poderosos del país están pidiendo permiso para ejecutar un plan. Un plan para lanzar proyectiles de mortero en sus propias bases militares, con algunas instalaciones dañadas, y luego realizar intentos de secuestro contra aviones y embarcaciones civiles. Están proponiendo volar un barco estadounidense en la base naval de Guantánamo e incluso llevar a cabo una campaña de terror en suelo estadounidense, colocando algunos explosivos plásticos en lugares cuidadosamente elegidos. Estamos viendo un plan para hacer explotar cosas en territorio estadounidense y luego culpar a Cuba. El pueblo cubano aún no ha dado su palabra final. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Esta operación nunca ocurrió, pero casi lo hizo. Y eso nos lleva a una gran pregunta. ¿Por qué algunos de los líderes más poderosos de Estados Unidos, encargados de proteger nuestra nación, pensarían que su deber requería mentir y aterrorizar al pueblo estadounidense? En otras palabras, ¿por qué estaban planeando la operación Northwoods? No es la primera vez que los tanques comunistas han pasado por encima de hombres y mujeres valientes. Que conste que nuestra moderación no es inagotable. Volvamos a la operación Northwoods. La operación Northwoods fue una respuesta a un problema que tenía el gobierno de los Lo llamaban el problema de Cuba. Cuba se convirtió en un problema para la CIA cuando vieron a un joven activista con afinidad por los puros liderar una revolución comunista en la isla, expulsando al dictador amigable con Estados Unidos y nacionalizando todas las tierras e industrias valiosas de las que las empresas estadounidenses se habían estado enriqueciendo durante décadas. Esto era la Guerra Fría. Y el comunismo ahora estaba a 90 millas de distancia, amenazando con extenderse a otros países de América Latina. Países que las empresas estadounidenses también querían seguir controlando y explotando. Y en cualquier momento, este nuevo líder podría alinearse con la Unión Soviética, dando al mayor rival geopolítico de una base militar a poca distancia de Florida. Así que este era lo que el Estado Mayor Conjunto llamaba su problema con Cuba. Estados Unidos tenía algunas soluciones para su problema. Primero, impusieron un embargo a Cuba, bloqueando todas las exportaciones estadounidenses al país, excepto alimentos y medicinas. Segundo, dejaron de comprar la mayor exportación de Cuba, el azúcar. Esto en realidad resultó contraproducente cuando la Unión Soviética intervino para comprar el azúcar cubano, dando inicio a una alianza económica entre estos dos países comunistas. Exactamente lo que Estados Unidos no quería. Y tercero, comenzó a hacer planes, muchos planes. Planes para de alguna manera deshacerse de Castro, para convertir a Cuba nuevamente en un estado cliente amigable con los negocios estadounidenses por cualquier medio necesario. En uno de estos planes secretos, llamado Operación Zapata, la CIA reclutó a 1.500 exiliados cubanos que huyeron a Miami durante la Revolución Cubana. Era este pequeño ejército financiado por la CIA, llamado la Brigada 2106, y el objetivo era que invadieran Cuba y eliminaran a Castro del poder. Así que la CIA los entrena en un campamento en las montañas de Guatemala, donde recientemente habían ejecutado un golpe e instalado a un dictador amigable con Y justo en medio de las etapas de planificación de esta operación, JFK gana la presidencia. No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país. Y hereda este plan para invadir Cuba utilizando exiliados cubanos. La CIA lo informa sobre ello. Este plan para resolver el problema de Cuba derrocando por la fuerza a Castro, utilizando exiliados cubanos. Y después de algún debate, JFK aprueba el plan. Así que, el 17 de abril de 1961, lanzaron la invasión. La Brigada 2106 desembarcó en Playa Girón con el plan de invadir la isla y desencadenar una revolución popular contra Castro. El asalto ha comenzado contra la dictadura de Vidal. Los desembarcos de Castro fueron afectados por rebeldes en varios puntos, pero fue un fracaso total. Castro había descubierto la invasión con anticipación. Una estación de radio en la playa vio los barcos invasores llegar y pidió ayuda. Varios de los barcos invasores se hundieron en el arrecife de coral.
y las fuerzas invasoras fueron recibidas con resistencia inmediata de las Fuerzas Armadas cubanas, que los derrotaron. En 3 días, la mayoría de los invasores fueron capturados. 9 militares estadounidenses volaron en misiones de combate en apoyo de esta invasión, de los cuales 4 fueron derribados y murieron en el proceso. Algo que el gobierno de los EU y la CIA negarían durante casi 30 años. Pero el punto es que esta invasión fracasó miserablemente y JFK y su administración fueron culpados. Durante demasiado tiempo, fijamos nuestra atención en las necesidades militares tradicionales, en ejércitos preparados para cruzar fronteras, en misiles listos para volar. Ahora debería estar claro que esto ya no es suficiente. Más tarde, JFK despediría al director de la CIA, responsabilizándolo por el desastroso plan de invasión que conocemos como la Bahía de Cochinos. Pero esto no cambió nada. El gobierno de seguía obsesionado con quitar a Castro del poder. Solo necesitaban un nuevo plan. Así que JFK inicia su propio plan llamado el Proyecto Cuba, también conocido como Operación Mangosta. Durante el año siguiente, la CIA emplea a cientos de espías para recopilar información sobre Cuba. Envían submarinos en misiones de reconocimiento a aguas cubanas. Financian movimientos de protesta anti-Castro, difundiendo propaganda por todo el país. Sabotean la infraestructura cubana para crear caos. Y hacen docenas de planes más para asesinar a Castro directamente, incluyendo la preparación de píldoras venenosas para que se mezclen en una bebida que Castro bebería. Incluso contrataron a la mafia estadounidense para entregar las píldoras, sabiendo que la mafia había perdido sus casinos en La Habana durante la revolución y querrían vengarse. Pero nada de esto funcionó. Los intentos de asesinato se desmoronaron. Fidel Castro seguía en el poder y su apoyo no flaqueaba. Y el ejército de se estaba desesperando. Necesitaban resolver el problema de Cuba antes de que los soviéticos pudieran involucrarse más en la isla. Así que, después de todos estos intentos fallidos de asesinato e invasiones fracasadas, el Estado Mayor Conjunto concluyó que la única forma de deshacerse de Castro era que el propio ejército de invadiera Cuba y lo eliminara. Pero sabían que el público estadounidense no apoyaría una invasión directa. Necesitaban crear una razón, una justificación. Y esto nos lleva de vuelta a nuestro documento, el que se envió al secretario de Defensa para la aprobación del presidente. Este plan de encubrimiento y engaño para realizar ataques en objetivos estadounidenses, ataques falsos que se culparían a Cuba para aumentar las tensiones entre y Cuba, justificando una invasión, una provocación legítima como base para una intervención militar de en Cuba. En otras palabras, una mentira al público estadounidense y a la comunidad internacional. Una serie de falsos positivos para obtener lo que querían. Todo detallado en este documento clasificado, que estaba destinado solo a unas pocas personas con la esperanza de que el presidente lo aprobara en la primavera de 1962. Si las naciones de este hemisferio no cumplen con sus compromisos contra la penetración comunista exterior, quiero que quede claro que este gobierno no dudará en cumplir con sus obligaciones primarias, que son la seguridad de nuestra nación. Así que veamos qué dice realmente este plan. Comienza con la base militar estadounidense en Guantánamo, donde empezarían rumores usando estaciones de radio falsas y harían que los locales amigables con fingieran ataques en la base, iniciando disturbios en el área circundante. Otra parte propuesta del plan era volar un barco estadounidense y culpar a Cuba. Esto fue mencionado específicamente como una cita del incidente de Recuerda el Maine, en referencia al hundimiento de un barco de guerra estadounidense en Cuba a finales del siglo XIX, que utilizó para justificar su intervención en Cuba en ese entonces para luchar contra los españoles. Esto a menudo se considera un sabotaje planeado para justificar la intervención, y aquí estaba el ejército de en los años 60 intentándolo de nuevo. El documento predice que los periódicos comenzarían a informar sobre las bajas, causando una útil ola de indignación nacional. También querían crear una campaña terrorista falsa en suelo estadounidense, en Miami o Washington. Querían hundir barcos de refugiados cubanos y escenificar el tiroteo de objetivos refugiados, e incluso sugirieron detonar algunas bombas de plástico en ciudades estadounidenses. No todo iba a ser fingido. Incluso dicen en el documento que llegarían al extremo de herir a personas y luego realizar arrestos falsos con documentos preparados, para que todo pudiera ser ampliamente publicitado, haciendo que Cuba pareciera un gobierno irresponsable digno de una intervención estadounidense.
estadounidense. Pensaron en hacer que pilotos de la Fuerza Aérea de E.U. volaran sobre lugares como Nicaragua y dejaran caer bombas sobre campos de caña para incendiarlos, usando armas de la Unión Soviética. Pero para que esto funcionara, tendrían que volar aviones con el estilo militar cubano. Necesitaban asegurarse de que sus aviones estuvieran pintados adecuadamente. También usarían estos aviones para hostigar aviones civiles estadounidenses, haciendo que pareciera que los cubanos estaban haciendo esto. Planearon un secuestro falso de aviones comerciales para culpar al gobierno cubano o fingir el derribo de un avión civil. Y si eso no fuera suficiente, los jefes del Estado Mayor planearon crear un incidente que haría parecer que aviones comunistas cubanos habían destruido una aeronave de la Fuerza Aérea de E.U. mientras volaba sobre aguas internacionales en un ataque no provocado. La Operación Northwoods fue un plan imprudente para mentir y lastimar a personas, propuesto por altos líderes gubernamentales que estaban cada vez más desesperados por invadir Cuba, y querían actuar rápido. Dicen que en solo unos meses necesitaban hacerlo para que este ataque no involucrara a la Unión Soviética, que aún no había establecido ningún pacto de defensa o bases militares en Cuba. Así que lo que estamos viendo aquí es la creciente desesperación del ejército de E.U. por lograr su objetivo de resolver el problema de Cuba. Si JFK solo aprobara este plan, entonces el ejército comenzaría a hacer estallar cosas, atacar sus bases y aterrorizar al pueblo estadounidense. Pero él lo rechazó. La Operación Northwoods nunca sucedió. El rechazo de JFK a este plan es una de las razones por las que hubo una ruptura entre él y el ejército, con el ejército queriendo tomar una línea dura con Cuba. Y JFK, sintiendo el golpe de la invasión de Bahía de Cochinos, pensando que algo así era demasiado arriesgado. Un mes después, otro documento llegó a él. Los jefes del Estado Mayor siguieron con otro memorándum, diciendo que la única forma de eliminar el régimen comunista era la intervención militar por parte de los Estados Unidos, y que Cuba era una base vital de operaciones para espionaje, sabotaje y subversión contra otros países de la región. El temor era que el comunismo se extendiera por América Latina a causa de esto, y el tiempo se estaba agotando. La ruptura entre JFK y el ejército continuó durante la crisis de los misiles cubanos, cuando los jefes del Estado Mayor esperaban desplegar misiles nucleares contra los soviéticos e invadir Cuba. Pero JFK volvió a enfrentarse al ejército y dijo que no. Eventualmente, JFK negó al general Lyman Lemnitzer otro mandato como presidente del Estado Mayor Conjunto, probablemente debido a su papel principal en la planificación de la Operación Northwoods. Y al mirar este episodio extraño en la historia de Estados Unidos, podría sentir que este es un momento en que nuestro sistema funcionó. Los líderes militares intentaron abusar de su poder para lanzar una invasión no provocada e ilegal a otro país, y el presidente los detuvo. Pesos y contrapesos, ¿verdad? Pero la realidad es que todos estos hombres tenían el mismo objetivo: sacar a Castro del poder y poner a Cuba bajo su control nuevamente. Su desacuerdo fue solo en algunos grados, los medios, no los fines. La realidad es que E.U. estuvo a un hombre, solo una persona, de que esta operación sucediera, de una invasión a gran escala. Si JFK hubiera perdido la presidencia ante Nixon, ¿habría ocurrido la Operación Northwoods? No podemos decirlo con certeza, pero ciertamente aumenta la probabilidad. Pero lo que es más sorprendente es que, fuera de algunas normas y algunas ideas sobre el gobierno, nada ha cambiado fundamentalmente en nuestro gobierno. La máquina político-militar sigue funcionando con el mismo software que en los años 60. Si el gobierno de E.U. lo sintiera y tuviera un enemigo lo suficientemente grande, una amenaza lo suficientemente grande para los intereses estadounidenses, podría suceder de nuevo. El régimen iraquí ha conspirado para desarrollar anthrax, gas nervioso y armas nucleares durante más de una década. Estados como estos y sus aliados terroristas constituyen un eje del mal, armándose para amenazar